Bien, hermanos, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta clase de Tesoros del Cielo. Hoy tenemos le hemos puesto una clase extra porque terminamos la semana de la clase del evangelismo, pero esto va en conexión y el tema es la convicción del Espíritu. Así que vamos a orar otra vez para dar comienzo a la clase. Gracias, Señor Padre Santo, por tu presencia real. Señor, firme, constante, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Tú dijiste que, Señor Jesús, que nos convenía que tú te vayas, porque si tú no te ibas, Señor, no vendría el Consolador, aquel Espíritu que tú enviarías, Señor, para redarguirnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, que la obra de Él sea perfecta en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a apreciar tu trabajo, Señor, tu obra en la cruz, tu obra después de la cruz en nosotros, Señor. Padre, te bendecimos, rogamos que tu voluntad sea hecha, Señor, y a ti toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, porque tuyo es el reino, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, la palabra convicción, vamos a estudiar esa palabra. En griego los que saben griego lo pueden pronunciar, es elogejo. Y quiere decir convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar, interrogar. Tiene varios sinónimos. En algunas acepciones el verbo se puede usar como convencer a alguien de la verdad o reprobarlo, como decirle no estás bien, ¿verdad? Aconsejarlo en eso, ¿verdad? En ese sentido es la palabra de acusar, no es tanto de condenar, sino más bien de hacerle ver algo que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Como dice aquí, refutar, no darle en un sentido la contra, ¿verdad? A veces la persona puede decir, yo creo que esto está bien, y uno le dice, el Espíritu Santo hace eso, dice, no está bien, ¿verdad? A través de la palabra del Señor vamos a ver cómo funciona. A veces usa la conciencia que el Señor nos ha dado, el Señor nos habla, ¿verdad? Nos interroga, como que nos hace analizar nuestra condición, examinar nuestra vida. Se usa esta palabra para describir la obra del Espíritu Santo, por medio de lo cual los hombres y las mujeres, obviamente el ser humano, son libertados de la ceguera espiritual y satánica que les rodea, siendo capacitados de este modo para verse como Dios los ve, culpables, deshonrados y totalmente incapaces de salvarse a sí mismos. Esa es la obra del Espíritu Santo, nos va a hacer reflexionar en nuestra condición, cómo Dios nos ve. Y hemos estado hablando de esto durante esta semana de estudio del evangelismo, ¿verdad? El Señor primero nos tiene que vaciar para podernos llenar. Primero en un sentido nos humilla, nos hace entender nuestra condición, nuestra necesidad, para poder añorar la salvación, para poder desear y comprender la obra de Cristo por nosotros, ¿verdad? Es el método que el Señor usa. Estudiamos cómo Él limpia el terreno, ¿verdad? Cómo Él prepara nuestro corazón, a veces a través de problemas, de situaciones, está trabajando con nuestro corazón para poder apuntar a su Hijo, ¿verdad? A la cruz, ¿verdad? Él va a trabajar con nuestro corazón primero para poder sembrar la verdad. Y en ese sentido, ese trabajo es la convicción, que el Señor está trabajando para convencernos de nuestra necesidad, para acusarnos de nuestra condición, como Él nos ve, para reprobarnos, es decir, no estás bien, no vas a ir al cielo si no tienes a mi Hijo, ¿verdad? Está el Señor trabajando, como dice aquí, nos convence de la verdad, y sabemos que la verdad es Jesús, ¿verdad? Es su palabra. Ahora, convencer tiene el significado de anunciar el veredicto o de declarar la culpabilidad del mundo. Y ahí hablábamos, ¿verdad?, la importancia de, cuando uno habla del Señor Jesús, no empezar
con las buenas noticias prácticamente, que es salvación en Cristo, ¿verdad? Tenemos que explicarle por qué vino la salvación, tenemos que explicar el pecado, ¿verdad? La condición, el problema que tenemos si no tenemos al Señor Jesús, la condición vacía y de muerte que hay sin Jesús, ¿verdad? Ese es el trabajo, tenemos que anunciar el veredicto. Y convicción se va a manifestar cuando ya el Señor nos ha convencido de la verdad. La convicción es sentir repugnancia por las ofensas hechas a un Dios puro y perfecto, ¿verdad? Así se va a manifestar cuando el Señor nos convicta, nos redarguye, cuando el Señor nos convence de la verdad, se va a manifestar. Alguien que dice, el Señor me convenció, el Señor me ha redarguido, es alguien que va a reconocer su pecado y lo va a ver con odio, el pecado con repugnancia, con asco, ¿verdad? No se va a deleitar en ofender al Señor, sino que va a verlo como el Señor está viendo esa ofensa, ¿verdad? Y para esto vamos a leer en el Salmo 5. Ahora sí vamos a usar nuestras Biblias, no se los puse en la hojita, así que vamos a leerlo directo de la palabra y para estudiarlo y analizarlo con calma. Salmo 5 es un salmo de David y está pidiendo él está orándole al Señor, le dice, y vamos a estudiar el 4, vamos a llegar hasta el 4. El 4 es el que nos llama la atención. Dice, escucha, oh Jehová, Salmo 5, versículo 1, dice, mis palabras considera mi gemir. O sea, ya está, él está siendo redarguido, entiende, dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Esa es la idea de que el Señor, la convicción viene cuando uno ve la belleza, cuando uno ve la santidad de Dios. Dios es perfecto. Y David está diciendo, yo sé que tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no puede tolerar el pecado, no puede complacerse, es tener satisfacción, es tener un agrado. Y la convicción, el ser redarguido es reconocer eso, que tenemos que entrar delante de la presencia del Señor perfectos. ¿Y cómo hacemos eso? Es a través de Cristo. Tenemos que estar cubiertos porque nosotros tenemos maldad en nuestro corazón y necesitamos que el Señor Jesús nos cubra, nos justifique. La palabra justificación es ser visto como que uno nunca pecó, ser declarado perfecto. Dios nos ve como que si nunca hemos pecado por Jesús. Por eso necesitamos el Señor. Lo que hace, estas son las buenas noticias, que el Señor hace una obra imposible para nosotros, que es declararnos perfectos, ¿verdad? Y la convicción es entender esa obra y ver con repugnancia las ofensas, porque el Señor no tolera, no se complace en el pecado. Miremos Isaías 6, versículo 5, Isaías 6, es lo que dice el profeta cuando ve a Dios. Isaías 6, versículo 5, dice, él exclama este grito. Dice el versículo 5, Isaías dice, entonces dije, ¡ay de mí! Grita, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El estar delante de la presencia de Dios nos inspira a reconocer nuestra bajeza, reconocer nuestra condición. Necesitamos del Salvador. Ay de mí, soy un hombre de labios inmundos y habito entre gente que también es pecadora, ¿verdad? También esa convicción lleva ese reconocimiento
Lo vemos en Génesis 39:9 en la vida de José. José, el joven judío que había sido llevado a Egipto y sirviendo ahí a un líder egipcio, la esposa de este jefe de él lo empieza a tentar, ¿verdad? Le está diciendo, acuéstate conmigo, muy de frente, muy seductora, y joven, ¿verdad? Él era joven y ella lo está seduciendo, y él le contesta en el versículo 9, Génesis 39:9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, hablando de su jefe, ¿verdad? Porque por cuanto tú eres su mujer. Y aquí viene una expresión de alguien que está siendo redarguido. Dice, miren, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él reconoce la verdad, él sabe cómo voy a hacer esta ofensa tan grande al Señor, ¿verdad? ¿Cómo voy a lastimar a mi Señor, a mi Rey, a mi Dios, ¿verdad? Y eso es, él está convencido de la verdad, él está viendo el pecado aquí como dice, con repugnancia, ¿verdad? No se deleita y reconoce quién es Dios, y eso es la convicción, estar conscientes de la verdad de Dios, estar reprobar las obras que ofenden a Dios y sentir esa acusación, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Verdad? Y lo vemos en José, lo vemos en David, lo vemos en Isaías, profetas, ¿verdad? Siervos del Señor que experimentan esa convicción, ¿verdad? Entonces, la convicción en nuestra vida, cuando nosotros seamos confrontados con una desobediencia al Señor, ya que ahora si somos creyentes, ¿verdad? Si ya tenemos a Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a convencer de pecado, esa es su obra, nos va a empezar a dar repugnancia por las cosas que hacemos que ofenden al Señor, para así una vez que nos convicta, que nos redarguye, nos va a enseñar la justicia en Jesús, ¿verdad? Es un proceso, nos convicta de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantes que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y miren, vamos entonces a ver el número 1, nos convence de pecado. Vamos a ver, terminamos la clase pasada con ese versículo y lo vamos a repetir para saber de dónde viene. En Juan capítulo 16, Juan 16, el Señor Jesús está diciendo esto acerca del Espíritu Santo que vendría. Juan 16, y nos describe paso por paso cómo Él iba a trabajar en nuestra vida. En el versículo 7, Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. El Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? Hay incredulidad en el mundo hacia Jesús, ¿verdad? No se lo ve como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Salvador. Versículo 10, convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Señor triunfó, Él es nuestra justicia, Él es nuestra victoria. Y el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿verdad? Ha sido aplastado en el sentido espiritual y algún día en el sentido físico. El Señor va a aplastar a nuestro enemigo para siempre, ¿verdad? Así que Él nos convence de pecado. Dice, el primer asunto respecto del cual el mundo necesita convicción del Espíritu es el pecado. Noten la palabra en singular, el pecado. No dice que nos va a convencer de los pecados. Hay un pecado exclusivo que el Espíritu Santo nos redarguye principalmente. Y ese pecado
es la incredulidad. El mundo puede llegar a admitir que hay algunas cosas que no son pecados. La Biblia trata con pecados específicos. Llama al arrepentimiento y la confesión de pecados. Los pecados deben ser limpiados y lavados, ¿verdad? Pero el pecado en sí es el verdadero problema y la esencia del pecado es la incredulidad. Todo empieza, ¿se acuerdan que hablamos en cada el pecado, en el corazón de cada pecado hay el deseo de robarle la gloria a Dios, o sea, no creer en Él, sino en uno. Quitarle la honra que solo Él se merece, ¿verdad? A llevarnos nosotros la gloria. En el corazón de cada pecado siempre va a estar el deseo de uno ponerse en el lugar de Dios. Dios dice esto, pero yo digo esto. Dios quiere esto, pero yo hago esto. Es una rebeldía, es incredulidad, porque no le creemos lo que Él dice. Si Él dice, este es el camino, uno dice, no, yo tengo otro camino. El Señor dice es blanco, nosotros decimos es negro. Si decimos si el Señor dice está mal, nosotros decimos está bien. Es esa contradicción, es una incredulidad, ahí nace. Y miren el Salmo 51, en la confesión del rey David. El rey David dice en el versículo 1 del Salmo 51: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí viene la convicción, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce, yo sé que solo tú eres perfecto, solo tú eres puro, solo tú eres santo, y mi maldad, mi pecado siempre está delante de mí, mis rebeliones, mi ofensa, mi actitud, ¿verdad? Es algo que debemos de sentir esa convicción del Espíritu que nos dice, ¿sabes qué? Necesitas de esa justicia de Dios, de la perfección de Jesús, necesitas del juicio que cayó sobre Jesús. El Señor Jesús sufre nuestro castigo y sufre la condena, Él sufre la paga por nosotros. Dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Desde que uno nace hay una herencia de pecado, ¿verdad? De una naturaleza que va en contra del Señor, y el Espíritu nos va a redarguir. Hay gente que es muy religiosa y que dice, no, yo estoy bien, yo ya voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro, y se empieza a llenar de enorgullecer de obras personales. Y cuando es todo lo contrario, nosotros debemos de reconocer que no es por nosotros, sino es por Él. Cuando vino Jesús, la gente no tenía que hacer nada para condenarse. Por su incredulidad en Él ya estaban condenados. Eso dijo el Señor, la luz vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Dice, y esta es la condenación, ¿verdad? Que no creyeron en Él. Juan 3:16 es el más conocido versículo que existe en la Biblia, pero mucha gente no sabe lo que dice el 17 ni el 18, que es el versículo que nos sirve ahorita para el estudio. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Pero el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso mucha gente puede decir, bueno, yo sí creo en Jesús, y siempre traemos a mente ese versículo que dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? No es el creer intelectual de decir, yo sí creo que Él existió, sino la importancia de entender qué es creer. Por eso que dijimos en los estudios pasados que la salvación no se trata de alzar la mano ni de pasar adelante o repetir una oración.
porque eso no envuelve creer. Aquí las palabras creer siempre están en gerundio, en el sentido constante, ¿verdad? Es para que estés creyendo, dependiendo de Él, viviendo para Él, para que estés entregado, entregada a Él. Creer en Jesús es una dependencia, un morir a nosotros y un confiar completamente en Él, la fe. Por eso es que dice aquí que el que no cree en eso ya ha sido condenado, porque no depende del Señor, no confía en Él, no vive para Él, no entiende la obra que Él hizo, ¿verdad? Y ya ha sido condenado. Pero el que cree en Él como el Señor, como el Salvador, tiene la vida. Aquí está, dice el versículo 19, y esta es la condenación, hablando de la incredulidad, hablando de el rechazo al ser redarguido. La condenación es que la luz viene al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? El ser humano, cuando el ser humano dice no a la obra redentora de Jesús, yo prefiero mi religión, yo prefiero mis esfuerzos humanos, y sí creo en Jesús, pero necesito hacer esto también. Entonces no le estamos creyendo al mensaje que el Señor ha dado, y en incredulidad estamos rechazando la luz porque nuestras obras son malas. No queremos un rey, no queremos un Señor, no queremos un dueño de nuestra vida, nadie que nos dirija, sino nosotros mismos. Entonces la luz tiene la facultad de alumbrar, obviamente, ¿verdad? Y cuando estamos en tinieblas de incredulidad, el Espíritu Santo nos convence, nos va a abrir los ojos a la verdad, pero lo que sigue después de ese redarguir es lo que hace la diferencia entre alguien que se salva y alguien que se condena. Por eso dice el Señor que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando alguien es redarguido, la luz le alumbra el entendimiento, entiende que no se puede salvar a sí mismo, entiende que está mal, entiende que es pecador, pero el siguiente paso es decir, o recibo el regalo de Dios en Cristo y me entrego a Él, o lo rechazo. Y el que recibe el regalo de Dios se arrepiente, confiesa, y viene el milagro del nuevo nacimiento en su corazón, en su mente. El Espíritu del Señor viene a vivir. No ha rechazado el Espíritu del Señor, pero el que dice yo no quiero eso, yo voy a vivir como yo quiero, yo tengo mi Dios. Dice, hay gente que dice, sí, la Biblia puede decir eso, pero yo sigo a Dios a mi manera. Esa persona ha rechazado el redarguir del Espíritu Santo y hace una blasfemia en contra del Espíritu, y eso es un pecado que ya Dios no puede, porque si rechazamos el medio que Dios está usando para alcanzarnos, ya no hay esperanza para nosotros. Ya el Señor lo hizo todo, pero es el rechazo a su convicción, a su trabajar en nuestro corazón lo que nos condena a la incredulidad. Por eso dice aquí el versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Y hay una resistencia. Por eso dice el versículo, Dios resiste a los soberbios. Es como una lucha. La persona está resistiendo al Señor, el Señor también no lo puede tolerar porque está rechazando a su Hijo. Pero da gracia a los humildes. El que reconoce su necesidad de un Salvador, el Señor lo abraza, lo acoge porque ve a su Hijo, ¿verdad? Ve la perfección de la obra del Señor, de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? La obra completa, perfecta, lo ve en ese pecador arrepentido. Dice, la muerte de Jesús nos permite ver también la enormidad del pecado, y mediante el Espíritu llegamos a comprender que nuestra incredulidad es en verdad pecaminosa. El Señor dice la palabra que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Imagínense, nosotros a veces vemos indicios de lo que se siente
lo que hace el pecado, la muerte, las injusticias, ¿verdad? Pensemos en cualquier pecado, ¿verdad? Por ejemplo, a veces un asesinato, a veces vemos historias en las noticias, ¿verdad? La depravación, el sufrimiento que viene a través, a veces se mata físicamente, a veces se mata la integridad de otros cuando uno habla mal de otros, ¿verdad? Estamos hiriendo y lastimando, estamos asesinando a otros, ¿verdad? Pues las palabras son poderosas, ¿verdad? Y esos pecados el Señor los toma, digamos un asesinato, una violación, un adulterio, las mentiras, ¿verdad? Los asaltos, todas las injusticias, el Señor las toma en su cuerpo. Él representa, Dios Padre está viendo. A veces nosotros como aquí nos da repugnancia ver ciertos pecados, ¿verdad? A veces hay niños violados, ¿verdad? Hay cosas que uno se exaspera de decir, ¿cómo es posible ese pecado, ¿verdad? Jesús estaba cargando esos pecados y el Padre, imagínense con la repugnancia que tiene que ver a su Hijo. Porque Él está cargando todos esos asesinatos, esas traiciones, esas mentiras, esos robos, tantos pecados sexuales, ¿verdad? Pecados de ofensas entre humanos, ¿verdad? Cómo uno se falta en ofensas unos contra otros, ¿verdad? Y el Señor está cargando eso. Y eso es lo que está diciendo. Al que no tenía pecado, lo hizo pecado por nosotros. El Señor está recibiendo el castigo para que nosotros no lo recibamos. El Señor está cubriéndonos. Es como la transacción. Hay muchas palabras que se usan para la salvación. Por ejemplo, hay una que es la imputación. En otras palabras, es técnico, ¿verdad? Tú me das el valor de tu deuda y yo te doy a cambio, hay una transacción, ¿verdad? Yo tomo tus pecados, todos, de miles y miles y miles, cada día pecamos, ¿verdad? Y yo te doy mi sangre, mi perfección, ¿verdad? Si tú tomas esto, yo borro esto y te doy mi justicia. Esa es la transacción que se está tomando, la redención. El Señor nos compra para Él, ¿verdad? La propiciación nos cubre para Él, ¿verdad? De este mundo ya no somos de Satanás, somos de Él, ¿verdad? El Señor está haciendo una obra maravillosa por nosotros, se está haciendo pecado. El que nunca pecó, ¿verdad? Vivió una vida perfecta, y eso es, el Espíritu Santo nos va a redarguir de eso. ¿Cómo podemos ofender y rechazar ese amor tan precioso de Dios para con nosotros en Cristo, ¿verdad? Y eso el Señor nos convence de pecado a través de su palabra, el Espíritu Santo. Pero número 2 dice, nos va a convencer de justicia también. Junto con la convicción de pecado, el mundo necesita ser convencido por el Espíritu respecto a justicia. No su propia justicia o su falta de ella, sino de lo que la justicia verdaderamente es, tal como se ve en Jesús. Su justicia aquí incluye una rectitud siempre honesta, legal y justa, que siempre hace lo que es correcto delante de Dios. Miren, esto hizo Jesús por nosotros. Vivió una vida perfecta, muere para saldar la deuda perfectamente. Ya no, el que se acoge a Cristo, su deuda está cancelada. Ya no hay nada que nos condene, porque el Señor ya paga la deuda, ¿verdad? Esa es su justicia, no es la nuestra, es la de Él, la que el Padre está viendo. Por eso se lo compara con esa palabra, la propiciación, que es la cobertura. En otras palabras, cuando el Padre nos lleve a través de la muerte o venga por nosotros en su segunda venida, Él va a ver los que son de Cristo. Si tienen a Jesús, va a ver a su Hijo. Él nos cubre, no nos ve a nosotros, porque si nos vieran, no puede. Como dice, Él no puede, el primer versículo que vimos, ¿verdad? Él ¿cuál palabra era en el Salmo que decía que no se complace con la maldad? No puede sus ojos ver el pecado. Él tiene que ver a su Hijo.
tenemos que tener esa propiciación, esa cobertura, ¿verdad? Y el Señor es la justicia, la justificación de Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? La fe es un regalo de Dios, Jesús es un regalo de Dios, y por gracia, ese es el regalo de Dios, que es que somos salvos, ¿verdad? Y el apóstol nos dice que somos justificados por medio de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Es la justicia de Dios la que nos da la paz para con Dios. Mire, una vez que somos convencidos del pecado, necesitamos saber que hay un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, quien es la ofrenda por nuestros pecados y también por los de todo el mundo, ¿verdad? Primera de Juan 2, 1 y 2 nos habla de eso, que el Señor, Él es el abogado, el que nos puede perdonar porque Él pagó la deuda. Nadie más puede hacer eso. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la cobertura por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor paga la deuda de todos, pero no todos aceptan o reciben la deuda que el Señor en fe, no la creen, no, la rechazan porque prefieren hacer sus propias obras. Lo que el Espíritu usa para convencernos de la rectitud de Él es el hecho de que la muerte no pudo retenerle, y con la ascensión Él está ahora a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Es Jesús nuestro abogado? ¿Es Jesús nuestro intercesor? Todo depende si le creemos a Él o no. Él lo puede ser, Él ya hizo la obra. Pero si lo rechazamos como abogado, como intercesor y ponemos otros medios, entonces estamos no creyéndole a Él. Hebreos 7, miren lo que dice Hebreos 7 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús nos salva para siempre. Dios acepta el sacrificio del Señor para salvarnos para siempre, perpetuamente. No hay, cada día el Señor, dice aquí, está intercediendo por nosotros. Ya lo tenemos en nuestro corazón. Nosotros somos de Él. No hay, por eso hay una seguridad cuando estamos en Cristo, porque Él está intercediendo por nosotros. Y el Señor dice que a los que son de Él, nadie puede arrebatarlos de la mano de Él, ¿verdad? Si somos de Jesús. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote Jesús, el sacrificio perfecto, no hay más, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Él dice, hecho más sublime que los cielos, recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Nos vamos a arrodillar delante del Señor y confesar que Él es Señor, Él es dueño de todo, es Rey de Reyes. Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro intercesor, Él es la paga, Él es todo, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí. El Señor, el Espíritu Santo nos convence de eso. Si le creemos, el Señor nos acoge y nos hace de Él. Si no le creemos, no estamos en Cristo, no somos de Él. Miren lo que dice Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice:
que fue declarado, hablando de Jesús, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que hace a Jesús. La exclusividad de su sacrificio está en su resurrección. Porque mucha gente cree que Jesús murió, pero creer que resucitó es va en contra de lo visible, de lo natural. Un muerto que resucite un muerto es fe. Creer en esa realidad hace la diferencia. Por eso dice aquí, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de la justicia. La justicia, la resurrección es la justicia de Jesús. Es la paga, está aceptada, por decirlo así. El Padre confirma que la obra que hizo Jesús está completa en el momento que lo resucita. Dice que el Espíritu de Dios lo resucita al Señor Jesús, su propio Espíritu. Él es Dios. Es difícil para nosotros entender la obra de los tres, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta consumación, aceptación de la ofrenda. Jesús muere, en el momento que resucita es la confirmación de que el Padre está diciendo, sellado, acepto este sacrificio perfecto. Por eso dice aquí, por su resurrección, Él es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, confirmado. Este es el sacrificio que yo acepto, no acepto nada más, es el sacrificio perfecto, ¿verdad? El declarado por Dios es mi Hijo, en quien tengo contentamiento, no hay nadie más, solo a Él lo recibo, ¿verdad? Con la resurrección se confirma, esa es la justicia de Dios, fue satisfecha, la ira de Dios, las demandas de Dios fueron satisfechas en Jesús en el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección, el Señor demuestra que su ira ha sido apaciguada. La ira de Dios, que tiene que castigar el pecado, fue satisfecha con el sacrificio del Señor, ¿verdad? Y esa es la justicia. El Espíritu Santo nos convence de la justicia de Cristo. Ahora, cuando entendemos, el Señor a través de su Espíritu nos convence de esta realidad, nos da nueva vida, ¿verdad? Y cuando tenemos esta nueva vida, tenemos que vivir con la armadura de Dios. La armadura de Dios es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Todo los componentes de la armadura de Dios es Jesús representado. La coraza de justicia, la justicia de Jesús, me cubro con el sacrificio de Él, para que los dardos del maligno no me lleguen, porque tengo a Jesús. El casco de la mente, voy a cubrirme con la salvación en Jesús, ¿verdad? Voy a caminar en la paz del Evangelio de Jesús, que soy de Él, Él es mío, yo soy de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo me pueden separar de Él, ¿verdad? ¿Qué más? Dice la verdad de Jesús. Toda la palabra es el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia de Cristo. Me cubro con Él, camino con Él, soy de Él, ¿verdad? La paz de la fe de Jesús. No es que voy a hacer un esfuerzo para ser bueno, justo y hablar la verdad solamente. A veces creemos que nuestro esfuerzo es entender, aceptar lo que ha hecho Jesús por nosotros, es la armadura. La fe en Jesús. Hoy me cubro con Cristo, ¿verdad? Viene el pecado, vengo a Jesús, venzo por la fe que vence al mundo, es nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Todo es Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va a redarguir de esto, nos va a convencer de pecado y de la justicia de Cristo. Pagado está por completo, satisfecha la ira de Dios. Jesús, Jesús, Jesús. La tentación siempre va a ser ponernos al nivel de Dios y querer poner otros salvadores, ponernos a nosotros mismos, poner religión. Jesús detesta la religión, Jesús detesta el legalismo, Jesús detesta, porque Él no vino para hacernos cumplir ciertas obras. Él vino a cumplir todas las obras para que confiemos en Él solamente, para que dependamos de Él, para librarnos de la esclavitud, del orgullo, del pecado, de la religiosidad.
El Espíritu Santo, por tercero, viene a convencernos de juicio. Ya vimos que nos convence de pecado, nos convence de la justicia de Jesús, nos hace entender que solo Jesús, que la resurrección de Jesús confirma que Él es el perfecto, la perfecta ofrenda, el sacerdote, el abogado. Todo eso nos va a convencer el Espíritu Santo. Y tercero, nos va a convencer de juicio. Dice, finalmente el mundo necesita ser convencido mediante el Espíritu respecto de juicio. El Evangelio de Juan muestra un constante conflicto entre la fe y la incredulidad. Pero este no ha de durar para siempre, esa lucha, ese conflicto. Hay un fin, porque el día del juicio viene. El pensamiento humano de evitar la idea de un verdadero comienzo o de un verdadero final presente, se hace necesaria la obra del Espíritu Santo para hacer que los hombres vean la verdad. A veces vivimos como que no va a haber un juicio, como que no va a haber un dar cuentas, ¿verdad? Y el Señor dice en la palabra que escrito está, que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Viene el Señor, va a catalogar a cada individuo, a cada humano, de acuerdo a su aceptación, a su entendimiento de este plan de Dios. ¿Cómo recibiste a mi hijo? ¿Cómo creíste en él o lo rechazaste? ¿Verdad? Esa va a ser como quien dice, la palabra va a ser la guía para ver. Te revelé a mi hijo, me revelé a ti a través de mi hijo. ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Verdad? ¿Comprendiste que él es rey y señor o lo rechazaste? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo nos va a convencer. Y a veces, desde jovencitos empezamos a pensar, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser? Estoy seguro, hay vida más allá. Hay eternidad en nuestro corazón. El Señor quiere convencernos de este juicio que va a haber. Ahora tenemos que entender que el juicio no era para, el juicio de condenación no era para el humano. O sea, el infierno no estaba destinado para el hombre. Dice, miren, el mundo debe ser convencido de juicio por medio de reconocer quién es el príncipe de este mundo y que el juicio nunca estuvo destinado al hombre. Pues el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Eso nos dice la Biblia. El infierno no fue creado para el hombre, el ser humano. Debe reconocer que en esencia el juicio es para Satanás y que él ya ha sido juzgado. La victoria de Cristo sobre la muerte en el Calvario selló su condenación. El enemigo ya ha sido despojado, no tiene poder sobre los que son de Cristo. Y nos asegura que el mundo también será juzgado en justicia. En este libro encontramos muchos ejemplos de cómo el Espíritu Santo cumplió esta obra de convicción mediante la predicación de los apóstoles, el día de Pentecostés. Mediante esta convicción, la gente experimentó primeramente desesperación y luego se rindió y aceptó gustosamente la verdad. El Espíritu Santo en la palabra nos enseña que hay diferentes juicios. Va a haber el juicio a los que hayan rechazado al Hijo, ¿verdad? Que ese es un juicio de condenación. Va a haber un juicio a los que han rendido su voluntad al Señor y creído en Él solamente. Ese va a ser un juicio de premiación. Va a haber un juicio al pueblo de Israel, va a haber un juicio a las naciones, cómo han tratado a Israel, va a haber un juicio para los que se queden aquí durante la gran tribulación. Hay como 5 juicios, ¿verdad? A veces hay confusión porque se lee un juicio y se lo aplica al cristiano y ese juicio no es para el creyente, sino es juicio para los no creyentes. Y sabemos que al final de la Biblia nos dice que los libros serán abiertos. Ese es el juicio del trono blanco para los que han rechazado a Jesús, para los que no creyeron que Él era el único Salvador, el único Señor, el Rey. Y entonces van a ser juzgados por los libros de sus vidas, ¿verdad? Las obras, ¿verdad? Y sabemos que sin Cristo, dice, no hay justo ni aún uno, todos hemos pecado, todos merecemos la condenación. Entonces,
el hecho de que se abran los libros y no estemos escritos en el libro de la vida, ese es un juicio para condenación, ¿verdad? Pero hay un juicio de premiación, que se abre el libro de la vida, ¿verdad? Y los que están en Cristo, nuevas criaturas son, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está borrada las cuentas, está saldada la cuenta, y se abre el libro en Jesús, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo nos va a convencer de esto, de pecado, de la justicia de Jesús y del juicio que viene, ¿verdad? Y es nuestra corazón, nuestra actitud, la que va a determinar nuestro destino. Ya el Señor lo hizo todo para redimirnos, para hacernos de Él, para salvarnos. Pero si nosotros no lo reconocemos como el Señor de señores, no lo reconocemos como el Rey de reyes, no lo reconocemos como el único Señor, entonces automáticamente blasfemamos contra el Espíritu que nos está redarguyendo y convenciendo de esta realidad. Ahora, eso es en el principio, cuando uno recién acepta a Cristo, cuando uno recién recibe el regalo del Señor, cuando uno recién se rinde al reinado del Señor en nuestra vida, cuando uno hace y reconoce al Señor como su único y suficiente Salvador y Señor, el Espíritu Santo sigue la obra, redarguyéndonos día a día de lo que le ofende al Señor, convenciéndonos día a día de que no es por nuestras obras, sino que es por Jesús, convenciéndonos día a día que tenemos esperanza, que tenemos una nueva vida en el Señor. O sea, de las tres cosas nos va a estar recordando, pero de una manera diferente que lo hace el mundo, para hacernos vivir una vida que se asemeje cada día más al Señor, cada día más cerca del Señor, cada día más sometidos a su voluntad, rendidos a su dirección, al señorío de Cristo. La convicción del Espíritu es evidente en el creyente cada minuto, porque cada instante del Señor nos está, mientras más cerca estamos del Señor, más sensibles vamos a ser a la voz del Espíritu. Cuando estamos lejos del Señor, no lo escuchamos, no lo entendemos, ¿verdad? Hacemos lo que queremos, hacemos lo que ofende a Dios, no somos sensitivos a dependencia de Jesús. Queremos hacer todo por nuestra cuenta, todo por nuestras habilidades, todo con nuestra fuerza, y creemos que es nuestra fe, que es nuestro sacrificio, cuando el Espíritu nos va a guiar a Jesús. Algo que siempre tenemos que acordarnos es que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Jesús, siempre da la gloria a Jesús, es el Espíritu de Jesús, entonces siempre va a guiarnos a la verdad de Jesús, a Él, nos va a apuntar a Él. El Espíritu Santo, su redarguir va a ser convencernos para ver a Jesús, ¿verdad? Para regresar al plan de Dios, porque es fácil desviarse, es fácil convencernos de que es por nosotros, y el Espíritu Santo nos va a recordar que no, es la justicia de Jesús y es el poder de Jesús en nosotros, ¿verdad? Así que la obra del Señor a través de su Santo Espíritu es muy grande, es muy especial, es muy necesaria para abrir los ojos a la luz del Señor y estar protegidos contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y es nuestro trabajo rendirnos al hablar, como dicen, al toque, ¿verdad? Al toque del Espíritu del Señor, a esa reprensión, a ese convencimiento, como dice, ese reprobar, a ese acusar, a ese refutar, a esa interrogación que el Señor nos hace en nuestro corazón, que debe de ser día a día, no una vez en el domingo, sino día a día. Señor, ¿verdad? Me rindo, tú eres mi dueño, convénceme con tu Santo Espíritu, y la manera que el Espíritu Santo lo hace es a través de su palabra. Nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu, dijo el Señor, os guiará a toda la verdad. Él hablará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Él nos va a abrir los ojos a la obra del Señor en nuestras vidas y lo va a glorificar.
en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro proceder. Así que nuestro trabajo es ser sensibles, susceptibles a la voz del Espíritu Santo y no negar la convicción que Él hace a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a ser sensibles y les animamos. Si el Señor le ha hablado en esta mañana de que necesita un Salvador, necesita un Señor, ¿verdad? Rendir su corazón al toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Y reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Que necesitamos un Salvador y venir al único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a acercarnos cada día más al Señor. Amén. Amén.